penúltima, porque uno siempre está al borde de, no sé al borde de qué, pero a punto de caer. Hasta ahora nunca me he caído. Entre otras cosas porque si te caes procuras que, estén abajo algunas manos piadosas que, en fin, que amortiguen tu caída, o cariñosas que amortiguen tu caída. Entonces, a propósito de eso, de la finitud, y a propósito del credo, que es muy interesante, muy interesante, la palabra interesante es cursi, sí, que es muy necesario. Uno tiene que creer en algo como complemento de lo que vive, y yo creo que, o pienso que el mayor creyente, la mayor creyente, no es aquel que lo fía todo en lo en aquello que niega la finitud, sino todo lo contrario, en aquello que cuenta con la finitud y pretende ir más allá. De ahí que yo prefiero la expresión transfinito, en la que tanto me he apuntalado esta tarde, es decir, más allá del fin. Lo perentorio, lo coyuntural, es lo nuestro, es la existencia humana, la posibilidad de trascender más allá de esa finitud. No es lo que lo niega, lo infinito, con lo que al parecer se identifican los dioses, sino precisamente aquello que es el reino de lo humano y a su vez de lo que está más allá de lo humano, lo transfinito. De ahí que en este caso yo sigo siendo, en su momento leía, no tengo por qué ocultarlo, a teólogos protestantes, y a mí me alucinaba, muchos de ellos, pero Dietrich Bonhoeffer, por ejemplo, cuando decía que por qué tenemos que situar siempre a Dios allende los mares, más allá de lo humano, de tal manera que sea lo inalcanzable, lo inalcanzable. Yo creo que el propio Dietrich Bonhoeffer citaba a San Agustín cuando decía, le requiere un cor agustiniano. No es otra cosa que esa tensión que nos lleva a acercar los dioses, a acercar aquello que no que niega, sino prolonga lo humano, más allá de las posibilidades de nuestro registro como vivientes sobre esta tierra, que sería lo transfinito. De ahí que la trascendencia se convirtiera en inmanencia, manos de muchos teóricos de la teología protestante, pero también de la católica. Estoy pensando en algunos textos ya sé que Bullmann también es de tradición protestante, pero es el que más insistió en el tema, Rudolf Bullmann, pero Karl Jasper, por ejemplo, era un teólogo católico, no protestante, y que insistía, no en vano fue un gran inspirador de la teología secular, la mejor llamada del Concilio Vaticano II, para decir, no menospreciemos lo que ahora tenemos, lo humano, lo coyuntural, lo perentorio, porque precisamente lo otro tiene sentido si dignificamos aquello que en este momento poseemos. La verdad es que en los retiros es donde donde se consigue un nivel de lucidez que habitualmente no se suele conseguir en los espacios arreglados para ser lúcido, como puede ser el aula, ¿no? He tenido previsto hablar de otra cosa, pero mientras me retiré, y el retiro es un retrete, uno pensaba las cosas que había escuchado y el eco que uno crea que había tenido lo que antes hubiese pronunciado. Hoy, repito para aquellos que me verán a través de la cámara, cuando ya mi voz esté apagada, es decir, cuando no tenga el calor vital de este momento en el que la estoy pronunciando, hoy que celebro con ustedes el cumpleaños y que el mejor regalo que me podéis haber dado es haber estado hoy aquí conmigo, es el mejor de los regalos que yo he recibido con motivo de mi cumpleaños, que yo invierta
lo que tenía propuesto, había previsto hablar, bueno, un texto marginal lo voy a utilizar como disculpa para seguir hablando en el fondo de uno mismo, porque cuando un profesor habla no está hablando de los clásicos. Tenía que haber hablado de Hegel, Husserl, Heidegger, que es lo que tenía aquí previsto, ¿no? Ya lo haré otro día, no se preocupen ustedes. En el fondo, yo iba a hablar de las tres H's, Hegel, Husserl, Heidegger. Bueno, en definitiva, tomaba como disculpa las tres H's para hablar de mí. Bueno, ¿qué más da? Sigo hablando de mí, que en el fondo es de alguna manera querer hablar de ustedes, de cada uno de ustedes, porque me gustaría singularizarles y ponerme, no en la piel, porque eso es muy triste, muy borde, sino en el sentimiento de cada uno de ustedes, para transmitirles lo siguiente. Bueno, yo acabo de enterrar, pues es normal, a un íntimo amigo, y con motivo de ello, pues uno escribe cosas, ¿no? Y escribe cosas en donde pues uno hace historia de qué es lo que a uno le ha pasado, y efectivamente esas historias pues difícilmente se pueden transmitir. Cuando uno relee y lo hace de una manera fría, uno no se identifica con el texto en sí. Por eso pretendo ponerle calor para decirles a ustedes cuál es la visión que yo tengo sobre las cosas, que hasta ahora les he venido transmitiendo y que espero seguir transmitiéndose con otras palabras, eso que he venido a llamar filosofía resistente a lo largo del siglo XX, que no es otra cosa cómo yo he vivido la resistencia a través de los filósofos que he leído y en algunos casos con los que he convivido a lo largo del siglo pasado. Bueno, debo regresar al punto originario, respetando los viejos rituales del tránsito. Recupero así la afonía originaria. En este caso, yo me aventuro a romperla para hablar de un amigo que acabo de enterrar. Romper la afonía es asumir un riesgo. El de perderse, para mí es una palabra tremendamente grata. Yo soy un perdido. No es que sea un perdedor, sino me siento un perdido. Y me alegra, me disfruto sintiéndome como tal. El de perderse tras las palabras pronunciadas, perdiendo a su vez a sus interlocutores. Yo pretendo que ustedes se conviertan en perdidos, perdidas, que ustedes sean unas perdidas y unos perdidos. No digo la otra palabra que coloquialmente se atribuye a un perdido o a una perdida. ¿Saben ustedes a qué palabra me refiero? Cuando uno habla, se traiciona a sí mismo. Establece un filtro y se confunde con lo filtrado. Uno cree que es como se está expresando, como está hablando, pero es mentira. Cuando uno habla, insisto, se traiciona a sí mismo, establece un filtro y se confunde con lo filtrado. Nada desvela. Aunque llore, no desvela nada. El discurso es una cortina opaca, y esa es nuestra función de profesor, una cortina opaca que sugiere lo que oculta, y anuncia, en su caso, su reaparición. La próxima vez cuando nos veamos hablaremos de él. Bueno, nada más. Anunciar algo, en el fondo todos somos ángeles, cándidos ángeles. Anunciar algo no es hacer presente o acelerar la presencia de lo que está oculto, incluso la sola deitas. Los demás, ustedes en este caso, con respecto a mí, los demás nos reconocen tan solo a través de la imagen que de nosotros circule, la que quede grabada en esa cámara, la que quede grabada para mí en una cámara mucho más querida y amada, que es la de cada uno de ustedes. Repitiendo nuestro nombre, volvemos al nombre, repitiendo nuestro nombre, sugieren nombrarnos eficazmente.
reafirmándonos así en la identidad que se nos reconoce y a través de la que nos hacemos reconocer. No soy un cualquiera, soy ese que asume el papel, la función de hablar en primera persona, en nombre de una institución que en este caso se llama Universidad Complutense. Si es que nos han robado el nombre, si es que nuestra identidad, en este caso la mía, aún resiste las presiones del pensamiento posmoderno, y yo no creo que las esté resistiendo dignamente. Soy débil, mucho más débil de lo que aparenta. Habla uno siempre, yo hablo siempre desde mí mismo, y quien diga lo contrario miente como bellaco, como bellaca. Uno habla siempre desde sí mismo, y habla en primer lugar ¿para qué? Como terapia, para liberarse, para no matar, como decía Ciudadano, para que no le lleguen a uno a la cárcel, aunque esté en otra cárcel, y no precisamente del alma. Su discurso es, por tanto, terapia, pero también provocación. En mi caso, al menos, creo que lo es. Los textos generados, como este que estoy generando ahora, no solamente el texto escrito, sino que cobra vida en ustedes como receptores del mismo. Los textos generados son entonces de dominio público, se prostituyen, de dominio público. Cualquiera los puede consumir, cuando quiera, como quiera. Lo público es todo aquello que permite un uso ciertamente reglado. Hay reglas de urbanidad. Bueno, ya no, antes teníamos un librito en la escuela, en mi época, cómo había que consumir. Lo público es todo aquello que permite un uso ciertamente reglado, pero a medias. La adaptación que de esa herramienta cada cual haga en función de sus necesidades, la de cada cual completa el uso correcto, esperado, depende del hambre que cada cual tenga, de la ansiedad, del deseo. Las reglas que nos legitiman como hablantes, es decir, como ciudadanos de pleno o ciudadanas de pleno derecho, fijan pasajes, señalan senderos. Ya sé que está en mi mente Martin Heidegger. Señalan senderos, poniendo así fronteras a los mapas generados. Antes hablé de mapas, es un término para mí muy grato. Es decir, describen planos, aquel que ustedes van a repetir en sueños, incluso, o cada vez que se enfrentan a los apuntes, que uno formal o informalmente pueda tomar de lo que escucha. Es decir, describen planos y acotan espacios de interacción, ustedes no están solas, y de intercambio óptimo. ¿Cómo puedo presentarme de tal manera que yo no incorde, que no provoque una turbulencia con respecto al grupo en el que me muevo, respecto al cual yo me identifico como miembro del mismo? Lo óptimo es la legitimación de una determinada vigencia. Ustedes son estudiantes de... Vigente, ¿qué es lo vigente? Es lo de obligado cumplimiento, entrar en el aula, solicitar un título, la fuente de cualquier normalización. Calcar un mapa, es lo cómodo en el fondo, calcar un mapa es oficio de historiador o de cronista, un oficio que quien quiera puede asumirlo, pero que yo no recomiendo en este caso. El arqueólogo o la arqueóloga interviene a continuación, no es tampoco mi función aquí. Cuando el cronista o historiador o historiadora ha participado en el diseño del mapa, y espero que ustedes se arriesguen a hacerlo, su relato queda obligadamente contaminado, obligadamente contaminado. Como es el caso
porque hago historia de lo inacabado. Su vida, ustedes siguen estando vivos, vivas. Yo de momento también. De lo inacabado, de lo forzadamente inconcluso. Mi palabra, en este caso es una palabra de más, porque no debería pronunciarla, porque estoy viviendo aquello de lo que estoy hablando, por lo tanto debo callarme. Vamos a esperar que termine de vivir, que terminemos de vivir cómplicemente lo que estamos viviendo, para poner nombre a lo que nos ha sucedido. Bien. Repito, vigente es lo de obligado cumplimiento, la fuente de cualquier normalización. Por eso la gente lee los periódicos, que es lo más cómodo, para sentirse normalizado, normalizada. Es el discurso sobre lo que nos está sucediendo y nos debe suceder. El arqueólogo, repito, interviene a continuación. Yo no deseo esa función para ustedes, salvo que quieran hacer una tesis doctoral. Cuando el cronista o historiador ha participado en el diseño del mapa, su relato queda obligadamente contaminado. Y quiero que ustedes se contaminen sus singulares relatos, como es el caso, porque hago historia de lo inacabado, de lo forzadamente inconcluso. Por eso, solo mueren los relatos. Mi padre no ha muerto. Cuando uno habla tomando como disculpa al otro, cuando uno habla tomando como disculpa al otro, le traiciona también, traiciona al otro. Aunque hay traiciones que el traicionado interpreta como reconocimiento, como caricia o como abrazo. Se identifica con su máscara. ¿Para qué? Para poder mostrarla, ocultarla a capricho. Por eso frecuentamos los mausoleos. La imagen que describe mi proyección en un otro atento, abierto, receptivo, no siempre es reflejo fiel de la que asumamos como nuestra. Pero el principio de identidad se apuntala en la posibilidad de existencia que el otro me otorga. Ojo, me permito repetir la afirmación que acabo de hacer, sé que es provocadora. El principio de identidad, saberse uno quién es, el principio de identidad se apuntala en la posibilidad de existencia que el otro me otorga. Las imágenes mil, no solamente pienso en Hume, también pienso en todos los fenomenólogos alemanes y franceses. Las imágenes que se registren en espejos no geométricos, a mí me encanta Narciso, los espejos no geométricos, el lago. Las imágenes que se registren en espacios no geométricos, como es la estructura de los amigos o de las amigas convertidos en espejos, reconvierte nuestra propia imagen, reforzando su utilidad. Ellos manipulan nuestra imagen en función del interés del soporte que refleja nuestra imagen. Es un espejo no geométrico. Las imágenes que se registran en espejos no geométricos, como es la estructura de los amigos, es una palabra para mí muy entrañable, convertidos en espejos, reconvierten nuestra propia imagen, reforzando su utilidad, generando espacios nuevos de fluidez. Queremos circular, queremos movernos, queremos vivir. Como el reconocimiento, es decir, como la caricia o como el abrazo, simplificando ese tipo de fluidez. Es el uso legítimo de nuestras manos. Siempre las invoco y las señalo. Estas, las manos, las que cada cual tenemos. El uso legítimo de nuestras manos. Es esa la única manipulación recomendable. Utilizar las manos. Estas manos, nuestras manos. Una vida vivida totalmente es una ficción. Es un ficto, es una mentira. ¿Quién ha vivido totalmente?
De ellos solamente pueden hablar los muertos y no hablan. Una vida vivida totalmente es una ficción, como el lenguaje, que es un ficto, es una mentira, como el discurso que genera el lenguaje. Pero es necesario perseguirla, perseguir ese tipo de vida. Queremos vivir totalmente, queremos ser no como dioses, queremos ser dioses. Porque toda vida, si de vida humana hablamos, es por principio una pasión irresuelta. Luego San Agustín y requiere un cor. Un patos, que no ha terminado de encontrar el objeto del deseo. Una pasión irresuelta. Hay una tensión, hay una propensión, hay una atracción, hay unos objetos que atraen. Hay un término, pero no termina de resolverse ese patos. Una pasión irresuelta. Es preciso buscar una salida a la tensión latente, aquella que hace de nosotros un ser entrañable, creo, como todos ustedes, me incluyo yo, entrañable patos vivente. Simmel, nombrosa tensión, es un clásico. Y al hacerlo, se refería al conflicto de la cultura moderna, nuestra cultura, aquella de la que somos herederos, de la condición humana. Solo es pensable y posible una salida. Ausweg es una expresión alemana para mí entrañable. Una salida, ¿no? El Ausfahrt, una escapada, ¿no? Salirse de los conductos reglados. Solo es posible y pensable una salida cuando el sujeto que la nombra ha desaparecido como sujeto excluyente. Como sujeto excluyente. Es decir, yo nombro esa salida. Bueno, porque no puede haber otros que nominen la misma salida o que nominen otras alternativas. Porque yo soy el único que tengo que hablar y decidir cuáles son las reglas del transfugismo, del descarrilamiento, del desmadre. ¿Por qué? ¿Por qué? Para legitimar mi función normalizadora, me apuntalo en aquello que me niega como agente normalizador. Piensen en ello. Uno no soporta la sobrecarga de lo vivido. De ahí, bueno, es un poco la tragedia de algunos profesores que estamos aquí, en fin, yo al menos lo hago a gusto. Uno no soporta la sobrecarga de lo vivido. Las experiencias acumuladas uno no puede olvidarlas, porque, no sé, no podría hablar sin tener en cuenta eso que a mí me ha pasado. Asimila por ello selectivamente algunas secuencias. La muerte de alguien cercano, los acontecimientos en Palestina de estos últimos días, etcétera, etcétera. De otras, igualmente ya vividas, se es consciente, pasado el tiempo de su registro consciente, el irrepetible momento de su aparición. Cuando nos sucedieron, bueno, uno las rememora, ¿no? Es decir, cómo a veces uno siente temor y temblor, en algunos casos miedo, cuando ve una foto suya de hace 10 años, 20 años, de algún ser querido. ¿Cómo ha cambiado? Siente miedo, como si el tiempo se detuviera, como si la muerte fuese más, la destrucción, la aniquilación, la nada, fuese más fuerte que aquello que lo niega, que lo excluye, que es lo real, lo concreto, lo existente, lo que ahora nos está sucediendo, la vida. Asimila por ello, insisto, selectivamente algunas secuencias. De otras, igualmente ya vividas, se es consciente pasado el tiempo de su registro consciente, el irrepetible momento de su aparición, de lo que se encargan los psicoanalistas para atenuar o compensar ciertos traumas, o de su inconsciente pasión. Si bien dejan huellas lo suficientemente profundas como para ser reconocidas posteriormente. Los sujetos que le sobreviven
emulando la acción interrumpida del sujeto ausente, cierran el ciclo. Después, solo después, se activan discursos no formales que legitiman el discurso pronunciado. Después, solo después, se instala el silencio. Sigo hablando de ese ser querido. Y porque hablo de él, sé que aquellos que profesan nunca mueren. Espero yo nunca morir. Los que hacen profesión de su oficio y no anteponen la función, somos funcionarios públicos que en virtud de ese oficio se le encomendará. Algunos hicieron profesión de docentes y ejercieron como tales. Aún más, hicieron de su profesión un peculiar estilo de vida. Estilo de vida. Sí, fueron filósofos vivos. Recuperando así a ese filósofo culto que llevaban dentro. Asumieron la incómoda posición de no ser apóstata, es decir, renunciar a lo propio en favor de un comportamiento otro, políticamente más correcto, por otra parte mucho más sencillo, menos arriesgado. ¿Por qué? Porque les importaba menos la función que la universidad le encomendara, si algo, por esta razón, si algo ha desaparecido, es sin duda esa función, si bien pronto otros se pelean para arrebatar la función que ha dejado vacante, creyendo ingenuamente volar su función. Bueno, he roto, como de habitual a destiempo, mi afonía y me ha costado hacerlo. Mi discurso es, o debe serlo, en momentos como estos, racional. Está cargado de emoción, porque el patos de ese compañero hizo honor a su sinceridad, Gones, nos ha tocado a muchos. No es fácil borrar su huella, fácil, por tanto, recuperar la memoria. Recuperar la memoria. Su discurso fue, por ello, un discurso laico, no formalmente académico, como creo que está siendo en este momento el mío. Me salto reflexiones personales sobre la persona a la que me estoy refiriendo. El pensamiento posmoderno se ha convertido, yo creo que desgraciadamente, en la filosofía dominante, que pretende sustituir, bueno, van a tener ustedes oportunidad de escuchar a expertos y ilustrados colegas hablar de ello, en la filosofía dominante que pretende sustituir a niveles diferentes según regiones político-culturales al pensamiento marxista o al pensamiento crítico, como ustedes quieran llamarlo. No solo en la vieja Europa. En la vieja Europa es, como ustedes saben, Alemania y Francia. Esa es la vieja Europa. Se trata en realidad de un nuevo autoritarismo con repercusiones especialmente graves en América Latina desde mi punto de vista. Al postular la pretendida muerte del sujeto, nos remontamos no solamente a Hegel, sino mucho más atrás, la muerte del sujeto y el anunciado fin del logocentrismo, los pensadores postmodernistas, no quiero citar a ninguno, que da la posibilidad que soy amigo de uno de ellos, los pensadores postmodernistas son víctimas conscientes de su propia contradicción, ya que son portadores de un fuerte egocentrismo, y transmiten sus teorías mediante procedimientos logocéntricos. El estilo literario
ampuloso y operístico de la mayoría de estos nuevos sociofilósofos, permítanme que no de nombres, en la mente de más de uno de ustedes surgirán muchos, produce entre los ingenuos la impresión de una gran erudición y una encomiable pluralidad. Producen la impresión, falsa impresión. Afirmaba Georges Bataille, alguien a quien leí mucho y con quien me identifiqué bastante, menos en un punto del que no voy a hablar ahora. Afirmaba Georges Bataille en 1937, hace tiempo, que hacer frente al destino de cada uno de ustedes, el mío, sigue siendo a sus ojos lo esencial del conocimiento. Arríjense ustedes a pensar, nos decía Kant. Georges Bataille, haga usted frente a su propio destino. Eso es hacer filosofía. Se trata de crear una idea más abierta de tolerancia frente al pensamiento único, ahora que tanto se habla del mismo. Pensar como piensa el emperador o aquellos que le secundan. Un multiculturalismo democrático no se reduce a la tolerancia y a la aceptación de particularismos limitados. Muy bien, le permito a usted que siga pensando en euskera. ¿Por qué? Le permite usted a mí. Libertades son las que conquistan, las que conquistamos, o las que nos regalan. Nos recordaba el viejo de Lenin, creo que todavía joven, Lenin. Debe pasar de una crítica de la globalización, como también ejercitar la defensa de los derechos de las minorías. Hay que ampararse de nuevo en aquel etos moderno, que hacía suya la defensa y realización de un ideal de humanidad para todos, y entendía la historia como el tiempo de realización de ese ideal. Ojo, qué visión más provocadora. Repito, hay que ampararse de nuevo en aquel etos moderno del que nos hablaba, yo qué sé, de Primo Levi, hasta Hannah Arendt, todos aquellos que se han ocupado de ese tema. Hay que ampararse de nuevo en aquel etos moderno que hacía suya la defensa y realización de un ideal, o Benjamin, que se viene ahora también a la mente, lo olvidaba, mi gran amigo, mi admirador amigo, de un ideal de humanidad para todos, y entendía la historia como el tiempo de realización de ese ideal. Es una tarea que coincide con el imperativo moral de la época moderna y que ahora más que nunca hay que reivindicar. Esos profesores que se van, como siempre, yo no sé por qué, perdonen la ironía, Dios no es de izquierdas, siempre se lleva a los mejores. Bueno, este que se nos ha ido no podía ser, por las razones, sí, por mi reflexión anterior, no podía ser como Habermas tipificaba un Platzhalter, es decir, aquel que ocupa un sitio, ¿no? Aquel que sienta el culo en una silla, y no hay Dios, nunca mejor dicho, que lo levante, ¿no? No en vano, eso significa cátedra en alemán, Platzbesitzer, aquel que pone el culo en un sillón y no se mueve de él. Eso es la traducción de cátedra, de catedrático en alemán. Por eso no podía ser, de ahí que yo sea un culo inquieto. Por eso no podía, nadie puede ser, o la persona a la que me estoy refiriendo, un Platzhalter, él que daba sentido a tantos espacios que otros abandonaban. Bueno, pues ahí hubo un sitio, intentar ocuparlo, León ocupa, aunque no podía ejercer de tal, porque eso políticamente no era recomendable, ni un Platzbesitzer, él que ocupaba espacios que otros no querían.
no el Platz de Císar del catedrático, sino ese espacio que debería ocupar un profesor universitario, como es estar cerca del estudiante, reconocer que la universidad tiene sentido si hay jóvenes que se arriesgan a pensar por sí mismos. Ese espacio que se apresuraba a ocupar porque todo el mundo se apresuraba a abandonar. No se consideraba, para mí es una virtud de un profesor universitario, en posesión de verdad o corpus excluyente. Corpus excluyente. Sabía en qué encrucijada situar al estudiante para que ustedes, cada uno de ustedes, libremente optara por el mejor de los caminos posibles, que creyera que fuese el mejor de los caminos posibles, asumiera el riesgo de decidir qué dirección consideraba la correcta. Sabía, por tanto, dónde se encuentran las fuentes del saber, que es una definición hoy comúnmente aceptada del oficio de profesor. Sabía, por tanto, dónde se encuentran las fuentes del saber y cómo era posible llegar a ellas. Dónde se encuentran las fuentes del saber y cómo es posible llegar a ellas. Indicar caminos, pero hay muchos caminos. No hay que ir solamente por uno. Hay que utilizar también las vericuetas. Mostrar caminos que era lo suyo, como creo que debe ser lo mío, como corresponde a un buen profesor universitario. La eliminación de los lugares de la memoria, de lo que tanto se habla en España, algo lamentablemente frecuente en nuestro tiempo, deja a las sociedades desprotegidas e incapaces de renovar su vida cultural, como nos recordaba Pierre Nora. Y en efecto, la universidad, esa institución a la que ustedes pertenecen y de la que yo soy un funcionario público, es decir, un policía más, un agente normalizador más, y en efecto la universidad queda desprotegida si se eliminan o relegan los lugares de su memoria más reciente que sus actores fijan con su oficio, es decir, el estudio y la docencia, al actualizar el pensamiento y la crítica, a ser provocadoramente seductores para que ustedes se arriesguen a emular el pensamiento del profesor. Con profesores como este era posible mantener conversaciones genuinamente académicas. Muy bien. Yo no comenté, y con ello termino, creo que hay muchos aspectos aquí personales que no es prudente tratar en público. No pude comentar un artículo de Octavio Paz, me suena, sobre el carácter del mundo presente, el nuestro, el de ustedes, el mío, más ustedes que mío, porque son más jóvenes que yo. Bueno, jóvenes biológicamente, probablemente algunos de ustedes tan viejos más que yo. Del mundo presente, que sin duda le hubiera gustado ser. Octavio Paz dijo lo siguiente, o escribió lo siguiente: la gente, cualquiera, ustedes, yo, vive más años que antes, pero sus vidas son más pasivas, sus pasiones más débiles y sus vicios más fuertes. La marca del conformismo es la sonrisa impersonal que sella todos los rostros. Laissez-faire, laissez-passer. La democracia, eso con lo que se nos llena la boca, país democrático, Estado democrático. La democracia está fundada en la pluralidad de opiniones. A su vez, esa pluralidad depende de qué? De la pluralidad de valores. De valores. La publicidad, si quieren remóntense ustedes a la Escuela de Frankfurt, la publicidad destruye la pluralidad, no solo
porque hace intercambiables sus valores, sino porque les aplica a todos el común denominador de precio. ¿Cuánto vale? Repito, la publicidad, estoy citando a Octavio Paz, concretamente un artículo que se llama La democracia, lo absoluto y lo relativo, escrito en una revista mexicana, Vuelta, el año 1992. Bueno, la publicidad, he mirado hacia allí porque tengo a dos amigos mexicanos que me escuchan. La publicidad destruye la pluralidad no solo porque hace intercambiables sus valores, sino porque les aplica a todos el común denominador del precio. En esta desvalorización universal consiste esencialmente el complaciente nihilismo de las sociedades contemporáneas. Nada menos democrático, queridas amigas, estimados amigos, que de querer prefiero querer a las amigas, nada menos democrático y nada más infiel al proyecto original del liberalismo que la ovejuna igualdad de gustos, aficiones, antipatías, ideas y prejuicios de las masas contemporáneas. Octavio Paz, Dixit. Lo cual, sin comentarios, es lo que procedería a afirmar a continuación. No obstante, van a permitir que al menos durante un cuarto de hora más, si me permitís un cuarto de hora, no voy a estar más tiempo, les voy a introducir en un tema que no voy a poder hacer la próxima semana porque les van a ustedes a empapar de teoría con praxis, por lo tanto, de filosofía del derecho. Desde las 4:30, por cierto, me ha venido un poco antes el compañero Mariano Melero. Hablé decía que quería hablar de las tres H's, solamente hago un introito, uno que está formado en el nacional catolicismo sabe lo que significa eso, una introducción a. Además, nuestros introitos, o introita en plural porque es latín, era mucho más connotaba mucho más de lo que puede connotar un introito laico como es es decir, porque era en latín. Entonces, bueno, aunque los profesores sigamos hablando un latín, simulando hablar castellano, efectivamente, pues seguimos hablando en parábolas, tal vez para hacernos seguir considerándonos necesarios. Mis disculpas por lo que a mí respecta. Procuro que mi latín al menos sea vulgar. Bueno, se data en el año 1930, el nacimiento. Bueno, Hegel está ahí polulando. El nacimiento oficial de una generación que se conoce como la de las tres H's, que es la generación de Hegel, Husserl, Heidegger. Bueno, hasta esa fecha, el pensamiento de Hegel era considerado como una filosofía romántica. Es curioso, incompatible con cualquier idea de progreso científico. Por el interés que el marxismo despertara en los teóricos y actores de la Revolución Rusa, y especialmente por la repercusión que alcanzara un curso de un profesor de filosofía, el curso de Alexandre Koyev, en la École Pratique de Ossetic, durante el periodo 33-39, renace pues Hegel, nada menos que como autor de vanguardia. Bueno, eso está recogido, documentado, si ustedes quieren, en un texto de Raymond Queneau, escrito Queneau, en homenaje a Georges Bataille,
la revista Critique del año 63, y en la que se cita como asistentes habituales a estas jornadas a Raymond Aron, a Georges Bataille, a Alexandre Poiré, a Pierre Klossowski, a Jacques Lacan, Maurice Merleau-Ponty, Edith Bali. Bueno, y esta influencia, como ya veremos, para mí también es algo que me ha enganchado mucho. Queda registrado en los protagonistas del Collège de Sociologie. Bueno, en él, dicha generación encuentra las bases para justificar una filosofía concreta en Hegel que se oponga a cualquier forma de idealismo universitario, una modalidad filosófica que recibiría posteriormente, como ustedes saben, el nombre de existencialismo. Bueno, superando la razón analítica, el clásico Verstand kantiano, Verstand, V-E-R-S-T-A-N-D kantiano, es decir, la lógica de la apariencia neokantiana y el mecanicismo, la dialéctica se redefine a partir de esta época, convirtiéndose durante algún tiempo en el dios de una llamada teología negativa. Y esta es la razón por la que Merleau-Ponty en el año 1946, se hace eco de este sentimiento común de la época y lleva a considerar todo lo moderno con origen en Hegel, ojo, convirtiéndose por tanto el hegelianismo en el lenguaje común. A este propósito, Merleau-Ponty en el año 46 había escrito: Hegel se encuentra en el origen de todo lo que se ha hecho en filosofía de importancia hasta hace un siglo, por ejemplo, del marxismo, de Nietzsche, de la fenomenología y del existencialismo alemán, del psicoanálisis. Continúa Merleau-Ponty, inaugura el intento de explorar lo irracional e integrarlo en una razón ampliada que queda como tarea del siglo. Bueno, es la obra conocida de él sobre estudios de historia del pensamiento filosófico. Y con esto termino ahora con esta segunda parte. Una segunda generación que puede datarse en 1960 intenta reinterpretar a Hegel a través de los maestros de la sospecha, son ustedes quienes son, a quienes están tipificados como tal, Marx, Nietzsche, Freud. Intenta, insisto, interpretar a Hegel a través de los maestros de la sospecha, lo que supone una explícita denuncia de la voluntad de excelencia que hasta entonces atribuía a la dialéctica, entrando por tanto esta en declive, ya no era ese referente excluyente, por lo que se imponía acabar con la tiranía hegeliana. En 1970, estoy dando saltos en fin, Foucault llega a afirmar que toda nuestra época, sea mediante la lógica o la epistemología, sea mediante Marx o mediante Nietzsche, intenta escapar de Hegel. Bueno, aquí estoy citando una de esas obras que yo recomiendo y que no me canso de subrayar, insistir en que se lea, que es El orden del discurso. Es el discurso de ingreso en el Colegio de Francia de Foucault, de Michel Foucault, y los discursos de ingreso en el Colegio de Francia no es como los discursos de ingreso en ninguna academia de otro país. Uno va a contar aquello que quiere hacer, no lo que ha hecho. Y por eso es muy interesante este libro. Es un libro que es curioso. La primera vez que se publica en España, se publicó Tosquet, una colección que se llama Marginales, porque a Foucault no se le consideraba, o sea, no pertenecía al canon de los pensadores serios. Bueno, por esto y otras razones yo recomiendo El orden del discurso. Porque el lenguaje común, el coloquial, y especialmente el que circulaba
en el espacio académico. Tenía que ser hegeliano. Esa era un poco la consigna de Merleau-Ponty. Los existencialistas interpretaron el todo lo real es racional, ampliando el imperio de la razón a zonas que hasta ahora le eran ajenas, es decir, la historia y la violencia que la recorre. Sin ella no podemos hablar de historia. La existencia y sus contingencias, el inconsciente y las jugadas que nos hace. Ampliar la razón suponía también una verdadera metamorfosis del pensamiento. Pero había que solucionar la ambigüedad. Un pensamiento no dialéctico se fundamenta en la oposición entre lo irracional y lo irracional. Un pensamiento que se pretende dialéctico tiene, por el contrario, que iniciar por definición un movimiento de la razón hacia lo que le es fundamentalmente ajeno, es decir, hacia lo otro. El problema reside en saber si en este movimiento es lo otro lo que habrá sido reducido a lo mismo, ojo, o si para abarcar simultáneamente lo racional y lo irracional, lo mismo y lo otro, la razón habrá tenido que metamorfosearse, es decir, perder su identidad inicial, dejar de ser la misma y convertirse en otra con lo otro. Repito esto, el problema reside en saber si en este movimiento es lo otro lo que habrá sido reducido a lo mismo, o si para abarcar simultáneamente lo racional y lo irracional, lo mismo y lo otro, la razón habrá tenido que metamorfosearse, perder su identidad inicial, dejar de ser la misma y convertirse en otra con lo otro. Lo otro de la razón, sin embargo, es la sin razón, la locura. De esta manera se define un posible tránsito de la razón a través de la locura que nos sitúe en camino de acceder a una sabiduría auténtica. Es una nota al pie de página que yo me he escrito y con la que quiero terminar mi intervención, mi teatro de hoy. Lo de teatro viene por Antonio Marto, por el doble, no por el teatro. Bueno, en el Collège de Sociología, en el librito este de que tanto cito, ¿no? No se sabe quién escribió esto, probablemente fue Krosowski. Se lee lo siguiente: ¿no habéis oído hablar de esos locos que encendían una linterna en pleno mediodía y luego se ponían a correr por la plaza de la Concorde, que está en París, alguno de ustedes, gritando sin parar: busco la sociedad, busco la sociedad? Se decían que sociólogos. De hecho eran locos por la sociedad, como otros fueron sus suicidas, como otros fueron locos por Dios, por esto, por lo demás allá. Pensaban que la sociedad tenía que responder de la locura. Estamos hablando del año 39, en fin. Tenía que responder de la locura, la de Nietzsche, la de Van Gogh, y que debía hacerlo ante la locura misma, que la sociedad no tenía más fiador que la locura, sola en su mesura o en su desmesura. Pero ahí tenía su loco. Ellos querían ser los locos de una sociedad sin rey. ¿Por qué no ustedes? ¿Por qué no yo?